Muy buenos días, el tema de hoy es poder de lo alto. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder de lo alto. Como el Señor Jesús, antes de partir de este mundo, le dio instrucciones a sus discípulos que no se deberían mover de ese lugar, del aposento alto, hasta que viniera el Espíritu Santo y los revestiera de poder. Y recibiréis poder. O sea, el Señor lo que decía era que les convenía a los apóstoles que el Señor se fuera. ¿Para qué? Para que recibieran poder. Porque si Él no se fuera, ellos no podían ser revestidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor el día de hoy? Que el poder viene directamente de lo alto para que usted y yo hagamos la obra, para que podamos servirle al Señor en todo momento, en lo que Él nos manda, nos guía y nos lleva a hacer. Ya que la palabra poder en esta cita bíblica se refiere a la ayuda que nos da el Espíritu Santo y la otorga a quienes Él tiene asignado o a quien Él prepara. El poder de hablar usted y yo en nuevas lenguas, de predicar el Evangelio con gran efecto, pero también de soportar pruebas y paciencia, sabiduría, inteligencia a través del Espíritu de Dios, de cómo debemos obrar ante determinada situación o momentos o situaciones que nos lleva el Señor para que usted y yo obremos y actuemos en determinadas circunstancias. Como el Señor hablaba a sus discípulos y les decía que aún en Mateo 16:17 los apóstoles le habían preguntado a Él con impaciencia si estaba a punto de restaurar el reino en Israel. Jesús en esta respuesta, Él reprende su impaciencia y los enseña a reprimir su ardor inoportuno, pero también les aseguró que nuevamente que el Espíritu Santo es el que los guiaría y los llevaría a toda verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que el Señor quiere que usted y yo llevemos a otros, pero primeramente que Él nos enseñe su verdad. Y es esa verdad que viene a través del poder de lo alto, que nos la quiere enseñar el Espíritu Santo. Pero aquí también en esta cita nos habla, seréis testigos. Y para esto el Señor nos ha llamado a usted, ya que los apóstoles fueron nombrados. Y para prepararlos para esto habían estado con el Señor por más de 3 años. Habían visto su gloria, su poder, sus milagros, su mansedumbre, sus sufrimientos. Y habían escuchado sus instrucciones, su orientación y su dirección. Y habían estado con Él, comiendo y hablando y viendo cómo Él obraba y actuaba con otras personas. Se había convertido inclusive en amigo de los apóstoles y lo habían visto después de su resurrección y estaban a punto de verlo ascender al cielo. Y estaban así calificados para dar testimonio de estas cosas. Para que usted y yo podamos ser testigos, debemos ser empoderados del Espíritu Santo, pero también instruidos, enseñados, orientados, direccionados a través del Espíritu Santo para que podamos ir y hacer la obra, pero también para poder guiar y orientar a muchos que están perdidos, que andan sin rumbo, que andan sin norte, que no tienen un fundamento en esta tierra, que andan como sin propósito y andan, como dicen algunos, sin Dios ni ley. No saben ni dónde vienen ni para dónde van. Pero para eso estamos usted y yo. Por eso el Señor quiere que usted y yo seamos testigos a través del poder de lo alto, a través del poder del Espíritu de Dios, el cual el Señor quiere dárnoslo a usted y a mí. Incluso en medio de la persecución de Jesús y su muerte, Él pudo comúnmente que casi todos los apóstoles dieran testimonio como mártires de cómo el Señor los había trabajado, los había formado y los había dirigido para que el Espíritu Santo los empoderara y los enviara a hacer en la obra y a aceptar el llamado. Mire que el Señor quiere darnos a usted y a mí instrucciones, porque aún el Señor le decía a los apóstoles aquí en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Bogotá, en Colombia, en otras naciones de la tierra, en otros países, en otras ciudades, en otros continentes. Que usted y yo seamos testigos del reino de Dios por a través del repartimiento, de la investidura, del poder de lo alto, a través del Espíritu Santo, así como sucedió con los apóstoles, porque ahí dice en Jerusalén, o sea, donde deberían ser testigos primeramente ellos, de ese lugar donde estaban. O sea, usted y yo debemos ser testigos
en el lugar donde estamos, en nuestro entorno, nuestro lugar de trabajo, nuestra familia, nuestro círculo de amigos, donde usted y yo estamos para poder ir y salir de ese lugar. Porque el Espíritu Santo les daba instrucciones que primeramente deberían hacerlo en Jerusalén y deberían permanecer ahí hasta que ellos hicieran la obra de lo que el Señor les había mandado hacer, ya que ahí era donde el Señor primeramente iba a usarlos. Y también dice en toda Judea. Y Judea es el resto de donde ellos se encontraban. O sea, si el Señor te dice el lugar, el barrio, el sector donde estás, la zona donde estás, de ahí te mandará el Señor a un lugar cercano. Puede ser a un departamento, a una ciudad y de ahí a una nación, que es lo que el Señor quiere hacer. Y en Samaria, ya que aquí el Señor nos enseña que ellos todos estaban dispersos en extranjero por las regiones de Judea y Samaria, pero nos da el Señor a comprender que todos fueron enviados a diferentes regiones para llevar la palabra de Dios, ya que fueron investidos del poder de lo alto. Y hasta la mayor parte de la tierra, hasta los confines de la tierra, el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Date cuenta que hay mucha gente con hambre y sed de Dios, pero también hay muchos dispersos, también hay muchos distraídos, también hay muchos que se han apartado de los caminos del Señor. Pero hoy el Señor quiere a usted y a mí darnos del poder de lo alto, y ese poder que viene a través del Espíritu Santo que nos lo dejó el Señor Jesucristo, y es a poder llevar la palabra y el cambio a muchas personas que tanto lo necesitan y tantos esperan un cambio en sus vidas a través de su vida y mi vida. Hoy quiero orar, pero quiero pedirle al Señor, primeramente, que usted se disponga a recibir el poder de lo alto, pero que también esté dispuesto al que el Señor lo use, porque hay personas que reciben el poder de lo alto y lo guardan para ellos. Sí, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló en un sueño, Dios me habló a través de la palabra. Sí, Dios me está instruyendo, Dios me está formando, y llevan años en ese proceso, pero no salen de ahí, no se van a hacer la obra, no le hablan a nadie la palabra, no le predican a nadie, inclusive en su entorno, en su familia, amigos que están mal económicamente, mal en su salud, mal en su área emocional, pero ni siquiera le piden al Espíritu Santo que le dé revelación de una palabra, que si me permite ir a orar por esa persona, Espíritu Santo, yo me dispongo para que tú me uses. No, o sea, ni siquiera nos disponemos para ir y darle un cambio, una transformación a esa persona a través del poder de lo alto. Entonces llevamos mucho tiempo estancados, quietos, inmóviles. ¿Por qué? Porque no queremos movernos de ese lugar. Si ya viene el impartimiento del Espíritu Santo, solamente es que usted lo anhele y lo desee, pero también lo anhele y lo desee para impartirlo hacia los demás, porque eso pasó con los discípulos de Jesús, con los apóstoles. Ellos recibieron una impartición. Lo encontramos en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo como viento recio sobre ese lugar, en un aposento alto, vino el impartimiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, pero también sobre 120 personas que estaban en ese lugar. Y dice que el Espíritu Santo vino y se empoderó de ellos y empezaron a hablar en diferentes lenguas, diferentes idiomas, y empezaron a hablar entre ellos mismos y se confundían porque decían, pero ¿cómo así que este sabe pardos, medos, saben otros idiomas si ellos no hablan esa lengua? Pero cómo el Espíritu Santo viene y los toma, les da ese conocimiento, pero también ese entendimiento. Y eso es lo que yo veo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo, porque a veces nos sumergimos en nosotros mismos y no queremos salir y creemos que el Señor no nos puede usar, no nos puede sacar de ese lugar, de esa situación. Pero si usted y yo nos disponemos, el mismo Señor enviará el poder de lo alto, nos revestirá con el Espíritu Santo y nos usará de una manera sobrenatural. Él solamente está esperando a que usted y yo nos dispongamos a ser usados por el Espíritu Santo, pero para eso tenemos que morir a nuestro yo, a nuestra humanidad, a nuestra voluntad, para poder ejercer el ministerio, el liderazgo, el propósito, el llamado que el Señor tiene para usted y para mí, y poderlo ejercer a partir de ahora. Por eso el Espíritu Santo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Que usted y yo seamos testigos en ese lugar donde estamos, pero también que vayamos a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que nos dispongamos donde el Señor nos quiera llevar y que haya totalmente disponibilidad para que Él nos use como Él le plazca, como Él quiera, como Él lo desee. Solamente en usted y en mí debe haber disposición para recibir el poder de lo alto. Hoy lo oro y le pido al Señor que usted y yo nos dispongamos a recibir el poder de lo alto, pero también a ir y a impartirlo a otras personas, y que nos permitamos ser usados por el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, como el Señor lo hizo con los apóstoles en Cristo Jesús. Amén y amén.